Gracias, Pablo, Pablitos. gracias por escucharnos. Nosotros tenemos, en este momento ya estamos conectados con nuestra invitada del día de hoy, que ella es escritora, es licenciada en filosofía y tiene también un máster en libros y en literatura infantil. Comenzó publicando en el 2013 y no paró de hacerlo. Sus obras fueron reconocidas en el ámbito internacional. 4 de sus libros pertenecen al catálogo White Raven de la Biblioteca de Múnich, que es un galardón que ofrece la biblioteca a obras infantiles y juveniles. Así que vamos a saludarle y darle la bienvenida a Micaela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Micaela? Un gusto Hola, tenerte acá. un gusto. Hola, un gusto. Un Hola, gusto, buenas muchas tardes. gracias por invitarme. No, por favor, acá te estamos saludando los 4. Hoy vinimos con todo el cuerpo técnico del Mojinete del Rancho, así que acá te saludamos todos. Felicitaciones por tu libro, la verdad que es precioso este desayuno que está publicado por la editorial Limonero, esta historia de la abuela que prepara el desayuno como todos los días, pero de repente le aparecen estos personajes submarinos, ¿no? Esta historia tan linda. ¿Cómo surge la idea del libro? Bueno, surgió bastante literalmente cuando yo estaba preparando el desayuno. Era justamente época de Navidad como ahora Ujú. y me habían regalado esos panes dulces que vienen envueltos en papel cometa, Sí, papel de seda, sí. que es muy ligero, entonces lo abrí y empecé a jugar con el papel, haciéndolo flotar, porque es eso, un papel muy ligerito. Mm. Y se me ocurrió entonces la idea y dije, bueno, ¿y qué pasaría si entrara una medusa por la ventana, como Ah, parecía una medusa, el papel ahí flotando, mientras yo preparo el desayuno? Entonces ese en realidad fue el detonante para la historia. Y luego, bueno, claro, se fueron sumando personajes y me gustó mucho la idea de hacer un libro en el cual el texto fuera muy, muy sencillo y dijera cosas como muy cotidianas, pero que las cosas sorprendentes, las acciones sorprendentes fueran ocurriendo en la imagen. claro, sí, que es muy protagonista la imagen más que el texto. Las Sí, ilustraciones son sí. de Gabriela Laiza y la verdad que el libro tiene una estética hermosa también y el texto lo acompaña, ¿no? Pero ya te impacta. Sí, bueno, a mí justamente nos gustó mucho esa idea. Yo lo fui a buscar, éramos amigos, como para contarle la idea que tenía. Y bueno, había hecho más o menos como cuando uno hace un corto, digamos, una especie de guión, porque con el texto solo, pues el libro no se entiende, ¿no? Es justamente un álbum en el que el texto y la imagen tienen que ir juntos, ¿no? Entonces empezamos a trabajar juntos y la verdad que fue un proceso más o menos largo, pero muy divertido también, en el que fuimos como negociando los personajes, negociando lo que iba pasando, conversando el libro, y fue bien bastante elaborado como a 4 manos todo. Claro, es súper interesante lo que contás, porque uno se pregunta cuando hay dos autores, cuando, ¿no? Cuando se publica un libro así, ¿cómo se hace si primero empieza la imagen, primero va el texto, si el ilustrador empieza tirando algún boceto? ¿Cómo se trabaja a 4 manos? Bueno, el proceso no es siempre igual. Hay editoriales a veces que reciben simplemente, o sea, los textos y prefieren como trabajar por su cuenta con los ilustradores. En mi caso, casi todos mis libros yo he estado muy involucrada en el proceso de ilustración. Me gusta acompañarlo, conversarlo, discutirlo, pensar. Siempre empiezo por el texto, siempre hay un texto de inicio, pero el texto no es inamovible, ¿no? En función de lo que vaya apareciendo también en el proceso de ilustración, ha habido veces en que se ha modificado de alguna forma el texto o ha salido algún pequeño fragmento o se ha hecho alguna corrección porque es un texto que, aunque cuando uno empieza está como en principio cerrado, pero en el proceso de ilustración pueden aparecer nuevas ideas que pueden dar pie a modificaciones y me gusta que eso esté abierto también, que sea una posibilidad siempre abierta. Claro, y llevó De mucho hecho, tiempo. Ah, perdón. este libro, la primera vez que se editó en Perú, tenía otro final Ah, ¿en y esta serio? vez le cambiamos el final, sí. No me digas.
Sí, era un final más breve que yo siempre sentí que era un poco brusco, que no había quedado como del todo satisfecha yo con el final. Y cuando decidimos hacer esta edición, conversé con Gabriel y optamos por corregir el final y estuvimos un tiempo y modificamos toda la parte final y nos gustó mucho más cómo quedó. Ay, Entonces qué, también me gusta como pensar eso de que los libros no están nunca cerrados de alguna manera, ¿no? Que siempre puedes todavía modificarlos incluso si ya han sido publicados en algún momento. claro, poder hacer una nueva versión. ¿Y cuánto tiempo les llevó a hacer todo este proceso? Pues fue bastante largo, la verdad, tardó como un año y medio, una cosa así, porque claro, también teníamos trabajos y cosas que hacer, entonces como era un libro que hacíamos juntos, teníamos que coordinar y de hecho, incluso cuando Gabriel ilustraba, yo normalmente estaba sentada al lado, ¿no? Íbamos Mm, discutiendo la ilustración, qué se hacía, cómo se hacía, entonces como teníamos que ir coordinando nuestros tiempos, fue un proceso largo y porque hubo momentos en que llevamos la historia por otros lugares y luego tuvimos que regresar, que como que se nos salía de control. Entonces sí, fue un proceso que tardó claro, más de un mirá, año. bastante, sí, sí, tardó, Sí. tardó mucho. Y vos comenzaste escribiendo poesía y después te pasaste como a la literatura infantil y juvenil. ¿Cómo fue ese viaje de pasar de un género al otro? Bueno, yo llegué en realidad a la literatura infantil por una casualidad. O sea, yo había escrito dos o tres libros de poemas para adultos, digamos, Ujú. y tuve una pareja hace ya varios años que escribió varios libros para niños. Y en algún momento me dijo, ay, quiero escribir, y me dio más o menos la idea de una historia que tenía. Y luego él enfermó y murió como en un tiempo muy rápido, fue una enfermedad como muy rápida. Y cuando él murió, a mí me dio mucha pena que la idea que él tenía se quedara sin ejecutar, sin Sí, hacerse, ¿no? sí, Que no llegara nunca a ser libro. claro. Entonces decidí hacerla un poco como homenaje a él, un poco como porque su idea no se quedara suelta. Ujú. Y entonces lo escribí, fue el primer libro para niños que escribí y se publicó con el nombre de los dos, que fue el primer libro para niños que publiqué. Y a partir de ahí descubrí que me gustaba, o sea, me gustó mucho la experiencia de hacer ese libro. Entonces fue eso, por una cuestión absolutamente azarosa. Y entonces hice otro y otro y ahí seguí, digamos, pero fue una cosa muy, muy casual, muy Claro, casual. claro, claro. No era vos lo venías pensando hacer o alternar uno con otro y fue así y de repente te pasaste y te diste cuenta que te gustó también. Sí, y me gustó mucho porque dentro de lo que llamamos literatura infantil, en realidad hay un montón de registros diferentes, ¿no? Un montón de géneros diferentes, de posibilidades. Me gustó mucho que ofreciera tantas posibilidades de explorar registros diferentes, ¿no? Que pudieras hacer poesía, que pudieras hacer álbum. Me gustó mucho explorar justamente esa combinación texto-imagen. Me ha gustado mucho también, he hecho algunos libros informativos, explorar ese registro de lo informativo o de lo híbrido entre lo informativo y lo literario. Entonces sentí que esa literatura para niños me daba mucha libertad de exploración creativa y eso en verdad me gustó un montón. ¿Y qué diferencia hay entre lo que es vos publicás libro álbum y el libro informativo? ¿Uno es el que tiene más ilustraciones que el otro o hay alguna diferencia más sutil? Bueno, el libro álbum es como desayuno, digamos, ¿no? Ajá, Es el libro en el sí. cual tú no puedes separar el texto de la imagen porque deja de tener sentido el relato, ¿no? Un libro ilustrado es un libro que, no sé, si yo te cuento la Caperucita Roja aquí por, digamos, hablando, no hace falta la imagen. La imagen puede adornar, embellecer, ser muy, acompañar, pero no contribuye a la narración. En un libro álbum, la imagen y el texto contribuyen a la narración. El libro informativo, de otro lado, es un libro que ahora se está trabajando mucho, que es
como retomar la idea como de las antiguas enciclopedias, si tú quieres, ¿no? Cuando no había internet y uno buscaba información en los libros. Entonces, claro, uno podría pensar qué pueden aportar en una época en que hay internet. Y Claro, aparentemente podemos encontrar todo, pero yo creo que lo que aportan es justamente que hay una persona detrás haciéndolo, que hay un criterio, que hay una selección, que hay una manera de disponer la información, porque a veces uno se abruma, ¿no? Buscas algo en internet, te aparecen millones de entradas y no puedes decidir qué información es correcta, es claro. válida, qué información te interesa. Entonces, un poco lo que el libro informativo hace ahora es como eso, como seleccionar la información y también a veces ponerla, que es algo que hice hace poco con un libro que se llama Sabor, que es como una exploración del sentido del gusto, Sí. y a veces como combinar el registro literario con la información, que es algo que me ha gustado mucho hacer. Claro, sí, sí, es súper complementario unos con otros. Yo estaba recién hojeando acá porque tengo tu libro, que te felicito, que es hermoso, realmente un trabajo los dos muy, muy lindo, y a la editorial, a Limonero, y es Ajá. como vos decís, ¿no? Sí, aparte es tapa cartoné, es la verdad que es un libro para tenerlo en la biblioteca, pero del lado de afuera, o sea, como apoyado, que se vea la portada, ¿viste? No es para que nada más se vea el lomo. Es muy, muy atractivo. Y muchos de tus libros fueron traducidos a otros idiomas. ¿Cómo afecta la obra, las diferentes culturas y las diferencias culturales y también idiomáticas en una traducción? Bueno, es curioso, ¿no? Porque, digamos, cuando te traducen al italiano o al portugués o al inglés, pues más o menos uno, ¿no? O sea, tiene alguna cercanía con el resultado. Pero si te traducen al alemán, por ejemplo, yo no entiendo nada de alemán, o si te traducen ya al coreano o al japonés o al chino, pues tampoco, ¿no? Entonces siempre te queda con una ilustradora con la que hicimos también un libro con Limonero, bromeábamos y imaginábamos que habían traducido en el libro en coreano, ¿no? Y me decía, Ah, puede decir cualquier cosa, claro. no Y sabemos. no No, sabemos, de repente han cambiado todo y no tenemos idea. claro. Eh, pero es bonito también cuando alguna vez que han traducido algunos libros, me han escrito los traductores en 2 o 3 ocasiones a hacerme algunas consultas y en algún caso hemos hecho algún ajuste también con el texto de cosas que de repente en la otra lengua no se entendían o sonaban muy extrañas, por ejemplo. Entonces hemos como afinado un poco o hemos aclarado la idea para que en la otra lengua se entendiera bien. Y me parece bonito, ¿no? El trabajo de traducción ahí también es interesante. Claro, sí, sí, por ahí a veces le enriquece muchísimo la obra, y después, como decís vos, bueno, en el idioma que no entiendo, quiero creer que pusieron lo mismo. Bueno, Sí, vos hay que recibiste, confiar ahí. hay que confiar, seguro, sí. Vos recibiste muchos reconocimientos internacionales y premios. Como dije antes, 4 de tus libros están en este catálogo súper importante, que es el de White Raven. Y recibiste también el premio hispanoamericano de poesía para niños. ¿En qué modifica la vida estos galardones? Pues no, ojalá la modificara económicamente, pero no es Ay, así. sí, no, no sucede eso. Eh, No, del arte, esa, ¿viste? Mm, esa sería una gran modificación, sí, pero lo que sí ayuda, digamos, en el Perú, por ejemplo, la industria editorial es pequeña, está ah, poco desarrollada. sí, Y cuando, de hecho, cuando obtienes cierto reconocimiento internacional, pues también tienes más puertas abiertas en editoriales en otros países. Y yo creo que sobre todo, en todo caso, en lo que a mí respecta, para lo que a mí me ha sido útil recibir ciertos reconocimientos es para poder seguir editando libros que me interesan, con ilustradores con los que me interesaba trabajar, con editoriales, como en este caso con Limonero, con las que me interesa trabajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ha sido bueno, ¿no? O sea, poder ampliar el horizonte de posibilidades para seguir haciendo los libros que a uno le interesa hacer.
Claro, sí, sí. Nosotros le queremos recordar a los oyentes del Mojinete del Rancho que estamos hablando con la escritora Micaela Chirif, que nos pueden enviar mensajitos. ¿A qué número, Santi? Sí, nos pueden enviar mensajes al número 11-2262-7728. Muy bien, y le hacen todo tipo de preguntas a la escritora que quieren. ¿Usted Yo quiere tengo decir? una pregunta. ¿Cómo? ¿No Ah, te va a preguntar Rami algo, Micaela? Dale. Mica, uno de tus libros recibió una mención de honor en el Talking Pictures Awards que entrega la New York Right Fair. ¿Cómo te enteraste? Sí. Por la editorial, en realidad, por Limonero. Es un libro que sacó Ah, también Limonero. Limonero, que se llama Dentro de una cebra, Ah, mira. y el premio se lo comunicaron a la editorial. Y ellos nos lo comunicaron a mí y a Renato Morriconi, que es el ilustrador. Ah, qué bueno, mirá, esto en la línea que hablábamos, ¿no? De los premios, cómo te puede ir abriendo puertas en otro sentido y que no es solamente un cambio económico, pero sí te permite llegar a otros públicos y a otras editoriales. Sí, sin duda. Yo creo que eso es lo más bonito, que permite una difusión de los libros a veces también, ¿no? Obtener un reconocimiento permite que el libro se difunda más, de pronto llegue a más niños, y al final, cuando uno escribe para niños, lo que quiere es que el libro les llegue, ¿no? O sea, Claro, que que la llegue a sus historia lectores, que es les llegue, que lo se mejor. acuerden, Sí, claro, que les se acuerden de tal o cual personaje, era la tortuga, era tal cosa, eso está sí, muy bueno. sí. A mí me encantan los nombres de tus libros. Más te vale mastodonte. Bueno, el que hablaba recién Rami fue por Dentro de una cebra. ¿Cómo surgen esos títulos tan buenísimos? Bueno, el de Más te vale mastodonte, en realidad ese libro empezó con el título, no Ah, tenía historia, solo tenía el título. sí. Que vino de, un día estaba, pero de broma, o sea, peleando con mi marido eso, pero bromeando Mm. mientras peleando de chiste, y en un momento él volteó y me dijo, más te vale, mastodonte. Y entonces yo le dije, mira, qué bonito. Qué bonito, qué buen Ay, título. voy a hacer un libro que se llame así. Le vas a tener que pagar derecho Entonces, de autor a tu marido. sí, no, siempre lo reclama. Claro. Seguro, Pero claro. fue bonito porque tenía un título y no tenía una historia. Ah, Entonces tuve que inventar la historia a partir del título, claro, a mira, ese partir fue del al título. revés. Cómo Sí, los oyentes que nos están escuchando, cómo van descubriendo la construcción de un libro, que no siempre es, tengo la historia, va A, B, C, que la creación de una historia puede surgir de cualquier manera, ¿no? No solo... sí, eso es bien interesante porque a veces pensamos que el proceso de escritura es como muy lineal, ¿no? Como tú dices, o sea, como que empieza y que es todo sumamente ordenado y vas del principio a fin y la vas construyendo y empiezas por el principio y acabas por el final y luego, ¿no? Le pones un título, y en verdad el proceso de escritura suele ser, por lo menos en mi caso, bastante caótico, ¿no? A veces uno tiene ideas sueltas que va anotando, o tienes una idea a la que le vas dando como muchas vueltas durante mucho tiempo sin que te logre, como que sin que te acabe de cuajar en nada, pero te gusta la idea, pero no logras aterrizarla. A veces, como en el caso de un poemario que escribí que se llama El mar, como tienes una idea, quieres ir por un lado y al final terminas yendo por otro. A mí me gusta eso porque de alguna manera el proceso creativo como que te sorprende a ti misma también, ¿no? O sea, como que hay momentos en que tú pierdes un poco el control y tienes que ir viendo hacia dónde te lleva el texto mismo Claro. y de qué manera se plantea. Entonces no es como un proceso necesariamente ordenado que va de la A a la B a la C, sino que a veces y a veces son procesos que toman bastante tiempo porque le das vueltas, como te decía, a una idea pero que te gusta, pero que no te acaba de cerrar, y a veces la encarpetas, la guardas, la vuelves a sacar un tiempo después, la vuelves a mirar. eh, pero yo creo que todo eso es bonito, y también creo que es interesante a veces que los lectores conozcan esos procesos, porque a veces hay personas que quieren escribir y se frustran porque sus procesos no son tan ordenados como ellos Mm, piensan que sí. quizás deberían ser, ¿no?
Claro. y que no se sientan mal, digamos, o sea, que los procesos pueden ser muy desordenados, pueden tomar tiempo, pueden ser caóticos, puede haber momentos en que te pierdas, ¿no? Que no sabes muy bien a dónde estás yendo. Pero bueno, eso es parte de lo que uno aprende a disfrutar también, es parte de lo bonito de hacer un libro, yo creo. Claro, es parte del camino, ¿no? Literario, del famoso camino del artista. Sí, como de no saber muy bien nunca en qué va a terminar aterrizando, ¿no? O sea, Mm. cómo va a terminar cerrándose y al final el libro, como además en el caso de los libros para niños, siempre hay un ilustrador, ¿no es cierto? Al final el libro también te sorprende a ti mismo porque el ilustrador o la ilustradora hace una lectura propia también del libro que a veces te sorprende a ti o que lo toma por un ángulo distinto del que tú habías pensado. Entonces, es bonito porque uno tiene un cierto control, pone una parte de sí mismo, pero no todo está bajo tu control, Claro. ¿no? Y entonces a veces también tú misma te sorprendes o descubres cosas en el libro y creo que eso a mí me parece interesante. Qué bueno, qué genial. Mira, tenemos una pregunta acá de un oyente, Marcelo Bernal, dice, hola Karina, hermoso el libro, desayuno. Una pregunta a la escritora, ¿tiene pensado continuarlo? Ah, mira, te piden segunda parte Segunda parte. de La vez desayuno. pasada me mandaron unas preguntas de un niño que me preguntaba si después iba a hacer el almuerzo, la Ay, cena mi o la vida, ¿sí? merienda. Ay, qué lindo. Y la verdad que no lo había pensado, Es una pero una buena vez que lo idea, ¿eh? dijo pensé, bueno, podría ser, ¿por qué Podría no? ser, ¿por qué no? Y por ahí en distintos paisajes también. Este transcurre en el mar porque a la abuela le gusta ir a nadar y le gusta la música, pero por ahí puede haber, no sé, un papá, un tío en la montaña. Entonces, cada comida en un lugar distinto también, ¿no? Eso estaría Claro. bueno. Sí, y yo creo que como es un libro Sí. que igual tiene un final, pero que es un final más o menos abierto también, como que sí queda la sensación de que uno podría retomar la historia también y continuarla, ¿no? Claro. Creo que eso me gusta también como dejarlo un poco abierto para que los lectores también imaginen qué puede pasar después, Qué ¿no? bacán. No sé, de repente en algún momento viene una segunda parte, no lo sé. No lo sé, pero bueno, te lo dejamos ahí, ahí. Nosotros no te Sí. vamos a reclamar derecho de autor. Acá. Claro. ¿Y qué desafíos te enfrentaste a lo largo de tu carrera? Uy, bastantes. Sí. No ha sido fácil, la verdad, como yo empecé cuando hice ese primer libro, yo no, la verdad no sabía nada de literatura para niños, excepto yo fui muy lectora de niña, entonces sí había leído mucha literatura infantil como niña Ujú. y conservaba un cierto gusto por esos libros, pero no conocía, por ejemplo, nada de la industria editorial o de cómo funcionaba. No sabía que en general, por ejemplo, los escritores no trabajan de la mano del ilustrador. Acá, como te decía, en Perú la industria editorial para niños es muy reducida, muy, muy reducida. Entonces fue todo un aprendizaje y un descubrimiento ir enterándome de cómo funcionaba. Los primeros libros fueron hechos de maneras muy, muy artesanales, ¿no? Muy domésticas. En el caso de ese libro Desayuno, en la primera versión fue hecho también, o sea, con Gabriel, que era amigo, así como sin saber si alguien nos lo iba a publicar cuando acabáramos o no. Ujú. Hice otro libro con él también, que era como era amigo y era ilustrador, el único que yo conocía, como que yo lo sobornaba invitándole a desayunar justamente los sábados Para, y a decirle, para ya, yo convencerlo. te invito a desayuno y tú Ah, ilustras, ya, está claro, bien. está bien, Entonces me decía, ya, ah, sí, como ya, yo ilustro, pero tú me conversas mientras yo ilustro, porque si mi- no me aburro, ya, está bien, yo te converso. converso y él Entonces sigue fue, inspirando. sí. Y luego me metí a hacer una maestría en literatura infantil, un poco también para enterarme qué estaba pasando afuera, qué otras cosas habían, y entonces fui descubriendo un poco también todo ese mundo en Argentina, en Colombia, en España, en México, ¿no? En Chile, qué había, qué estaba pasando, de qué iba la literatura infantil en ese momento. Y fue un descubrimiento bien interesante para mí. Luego empecé
gracias justamente a eso de los reconocimientos internacionales pude empezar a publicar afuera también, que eso me abrió ciertas puertas y ha sido todo un proceso de descubrimientos, de desafíos, pero que ha sido interesante porque siento que he tratado siempre como de no quedarme como en repetir una fórmula, ¿no? En que creo que en general casi todos mis libros son muy diferentes unos de otros y eso me gusta mucho de la literatura infantil, como te decía, la posibilidad de hacer libros muy distintos y de que cada libro sea de alguna manera una exploración nueva. Claro, sí, la verdad que son hermosos. ¿Hay ya estás trabajando en algún futuro proyecto? ¿Estás con idea de escribir otra cosa más allá de esta saga de las comidas que te sembramos ahora la semillita de si estás trabajando en algo? Estoy trabajando, sí, en un libro informativo para el otro año y en un álbum también, en un libro más bien ilustrado que hace como algunos juegos de palabras. Sí, siempre hay proyectos. Me cuesta un poco hablar como de los proyectos en curso porque uno nunca sabe cuánto tiempo van a tardar no. O sea, siempre hay un componente ahí de incertidumbre. Claro, Eh, que no sabes. pero sí, en principio hay como 2 o 3 proyectos para el próximo año. Qué bueno, qué Sí. bueno. Así que, y lo vamos a tener quizás para la Feria del Libro de Buenos Aires, que es Es abril, posible. mayo. Es posible, sí. Bueno, yo creo que iré. Mi ¡Ay, qué marido, que lindo! también es escritor, va a ir, entonces creo que voy a ir yo también. Que es muy posible que esté en la feria el próximo año. ¡Ay, qué Sí, lindo! Ahí estaremos. Te vamos a ir a visitar, ¿no? Dale. Ahí te esperamos. genial, Sí, sí, genial, seguro. encantada de conocerlos en persona. Sí, seguro, seguro. Vamos a estar ahí. Bueno, nosotros queremos agradecerte un montón de que estés acá en el Mojinete del Rancho. La verdad que un placer charlar con vos. Sos una divina. Te felicito por todas tus historias. Que sigan los éxitos y ojalá podamos vernos en persona el año que viene. Encantada, muchísimas gracias por invitarme y por permitirme conversar acá sobre ese libro que la verdad lo disfrutamos mucho, Gabriel y yo, haciéndolo. Bueno, me alegro. Te Bien. mandamos un beso. Felicitaciones. Un abrazo, muchas gracias. A vos. Saludos. Gracias. Saludos. 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 Chau, chau. Pasó por el Mojinete del Rancho la escritora Micaela Chirif, autora del libro Desayuno, publicado por la editorial Limonero. Una súper propuesta para estas Navidades. Acá les dejo, miren, les muestro Hermoso. el libro. Es hermoso, así que Muy lindo. ideal para estas Navidades, ideal para ponerlo en la cartita de Papá Noel.